Buenos días, bienvenido a Voces de Malvinas, Buen que día. es un proyecto del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Sí. Bueno, te vamos a pedir que te presentes. Bueno, soy Hugo El César, de Zárate, y cumplí las funciones en el Batallón 5 de Infantería Marina en Tierra del Fuego. Ahí donde me presenté a hacer la colimba, como se decía, servicio obligatorio, servicio militar. ¿A dónde naciste? Yo soy en Entre Ríos, en una colonia mixta de alemanes, franceses, en el campo. Y hasta los 13 años viví en Entre Ríos. Después me mudé a Zárate. Y contanos cómo fue tu infancia, a qué escuela ibas, qué hacías, qué te gustaba jugar. Y mi infancia fue de campo, o sea, mis hermanos eran todos grandes, ya se habían ido todos hacia la industria acá para el lado de Buenos Aires. Yo prácticamente me crié solo con mis padres en el campo. Y en el 76 muere mi papá, entonces me quedé con mi mamá y una hermana, y a los 14 años pues ya nos mudamos para Zárate. Hice sexto grado, una escuela de campo, una escuela rural, vamos a decir. Y después ya terminé séptimo grado en Zárate. Y jugábamos con, muchos juguetes no había, teníamos ilusiones, jugábamos con, no sé, con un carrete de hilo, con un palo, con algunos juguetes que te llegaban, pero era muy básico, mucha imaginación teníamos para jugar en el campo, vamos a decir, o cosas así. Sí, sí. ¿Y tenías algún proyecto para cuando fueras grande? ¿Soñabas con ser algo? No, era trabajar en ese tiempo, a los 13 años teníamos trabajar en el campo, o sea, lo que uno veía, lo que hacían tus padres, entonces uno ir al tambo, sembrar, eran proyectos de campo, así, no teníamos otro. O sea, el futuro que veíamos o lo poco que veíamos en la escuela no teníamos mucho, era escuela primaria, no estábamos muy encaminados todavía qué es lo que nos iba a gustar, pero sí, era seguir con el campo, con las cosas diarias que uno estaba acostumbrado a trabajar o a hacer, a ayudar en el campo. ¿Y sabías algo sobre Malvinas? No, en ese momento en la escuela primaria no, veíamos así en geografía, pero no teníamos muy poca idea qué es lo que era y dónde era, o menos, en esos años no teníamos mucha conexión de conocimiento, lo que era geografía. Más estudiábamos, como era Entre Ríos, estudiábamos todo lo que era la provincia de Entre Ríos, más. Después hacia afuera, muy poca, era muy básico la geografía que teníamos en su momento. ¿Y cómo fue la llegada a la colimba? Y la colimba, en el 81, cuando llegan, como era servicio militar, te llega una citación que teníamos que presentarnos en Ramos Mejía, en el Distrito Militar San Martín. Ahí me citaron, hicimos una entrevista, la revisación médica, ahí tuve un apto A, y eso fue en noviembre del 81, calculo, antes de la fiesta del 81, y ya después en abril del 81, el 1 de abril del 81 ya entramos a la colimba. Eso ha sido en el 80, la revisación médica, y en el 81, abril del 81 ya me entré a la colimba. Pues el 2 de abril del 82 yo tenía un año de antigüedad, ya prácticamente tenía que venir de baja de mi colimba, que estuve casi un año en Tierra del Fuego haciendo la colimba, que no vine a Zárate, de licencia, a fin de año tampoco vine. Me quedé allá para salir de baja antes. Yo a fines de abril del 82 ya tenía que terminar la colimba, ya me tenía que venir de baja. Y no me vine, pues con el conflicto de Malvinas me quedé hasta julio del 82. ¿Y cómo fue tu vida en el servicio militar? No, mi vida yo me adapté. Los primeros tiempos me costó uno porque no sé, yo siempre me comparaba con una gente que vivía en la ciudad o una gente que vivía en el campo. Yo en ese tiempo ya vivía en Zárate, pero tenía mis raíces, o sea, costumbres y cosas eran muy distintas a un chico que vivía en una ciudad grande.
Y en la colimba había que interactuar y había que conectarse. No, bien, me adapté, vamos a decir. Lo que me costó un poco fue ese año, estar un año solo en Tierra del Fuego, en la colimba. Y eso sí me costó, los primeros tiempos me costó. Hasta pasé la fiesta, Navidad, Año Nuevo, todo solo. Solo en el sentido sin mis familiares, allá en Tierra del Fuego. Y después sí, después como que ya uno se va acostumbrando, o sea, te vas haciendo más madurando, te vas haciendo más duro y vas pasando el tiempo. Y, sí. ¿Y qué es lo que tenías que hacer en el servicio militar? ¿Cuál era tu rol? Mi rol, allá teníamos puesto, en ese tiempo teníamos toda instrucción en el servicio militar. Cada uno tenía su puesto de combate. Yo manejaba, en el caso mío, yo era que tenía que manejar un FAP, como un FAL, una ametralladora más liviana era mejor arma que una ametralladora, un FAP. Que eso cuando salimos en La Plata, en Pereira y Iraola, ahí tuvimos 2 meses de instrucción. Ahí salimos como instructivo, yo salí FAPero, que le decíamos, la nominación, en La Plata. Ahí tuvimos 2 meses, desde abril del 81 hasta mayo del 81. Ahí me fui como FAPero, a la colimba, allá a Tierra del Fuego. Y después en Tierra del Fuego ya teníamos destino fijo, cada uno tenía su puesto de trabajo, no siempre era hacer instrucción, y a mí me tocó carpintero. Yo era carpintero en la vida civil, así que de ahí salí. Cuando llegué a Tierra del Fuego me presenté como carpintero, un oficio. Y bueno, tuve la suerte, me llevaron a una escuela de Colegio Don Bosco, Misión Salesiana que se llamaba, una escuela secundaria. Y había chicos internados y hacíamos trabajo de carpintería, había muchos puestos de trabajo, carpintería, herrería, estaba la gente de tambo, los viveros, el gallinero que le llamaban, la gente que atendía las ovejas. Ellos a la mañana los chicos estudiaban y a la tarde tenían tareas. Y había un grupo de chicos, que había uno de 5º año, que casi tenía la edad nuestra, que tenían 16, 15, secundario en aquel año, se llamaba 5º año. Y nosotros teníamos 18, éramos casi la misma edad. Y había un mayor con 5 o 6 menores. Y ellos a la tarde salían y hacían tareas. Entonces había un grupo que iba a la carpintería. Y yo ahí me pasé la colimba, me la pasé con el Colegio Don Bosco. ¿Enseñabas ahí a los chicos? Enseñaba carpintería con un profesor de carpintería, yo le era ayudante. Durante la mañana trabajábamos para la escuela, para la institución. Y después de la tarde enseñábamos a los chicos, a la escuela secundaria de carpintería. Hasta abril. Después en abril ya me reincorporé al batallón, a ir a Malvinas. ¿Y cómo fue eso? Y eso fue, no entendíamos muy bien cómo venía la mano porque nunca teníamos la imaginación, o nunca había pensado, o sea, Malvinas, la isla, que estábamos enfrente y estábamos tan cerca, y que era en Argentina. O sea, yo las conocí en ese momento, la Malvina, y recién ahí me di cuenta qué es lo que era el sentido Malvina, o sea, qué es lo que teníamos por defender. Y hasta ese momento, esa mañana, no sabíamos si íbamos a ir o no. ¿La mañana que te referís es al 2 de abril? Al 2 de abril. Esa mañana yo estaba en la escuela en la Misión Salesiana, al 2 de abril. Ahí estábamos. Cuando nos despertamos esa mañana, en las noticias, en los noticieros, en las radios, la gente del pueblo, gente que venía del pueblo iba a la escuela a dar. Entonces ahí nos enteramos. Y bueno, después ahí me llevaron de vuelta al batallón, a mi base. Mientras tanto yo estaba como le llamaban en comisión. Tuve esos 9 meses en comisión. Había mucha gente que prestaba servicio de trabajo en Río Grande. Como había gente de oficio, y había construcciones, hacían iglesias, carpintería, electricidad, pintura, había gente con oficio, entonces la gente iba al batallón y pedía gente. La municipalidad pedía gente,
Y todas las instituciones pedían gente, entonces el batallón mismo le prestaba gente a las instituciones. Entonces todo el mundo salía a trabajar cuando teníamos, pongámosle, teníamos libros, o sea, el batallón nos prestaba. La Marina le prestaba gente al pueblo, a la sociedad. Entonces teníamos esa suerte de zafar un poco lo que era el servicio militar. O sea, nos distraíamos un poco de la vida civil. Y había gente que no, gente que estaba 100% del tiempo adentro del batallón. Unos teníamos la suerte de estar un poco, no en libertad, pero bueno, teníamos un poco, conocíamos un poco la vida externa, lo que era el servicio militar. ¿Y cómo llegas a Malvinas? Y en Malvinas después nos trasladaron el 8 de abril del 82. Nos trasladaron una tarde, subimos un avión a un Fokker, con todo mi grupo, ya con mi compañía. Llegamos de noche a Malvinas, al aeropuerto, dimos 1 o 2 vueltas, no podíamos aterrizar por el gran movimiento que había, hasta que pudimos bajar. Hicimos noche en el aeropuerto mismo. Ya teníamos un equipo de montaña, teníamos una bolsa de cama nada más, y unos pastizales, y la primera noche fue al aeropuerto. Pero antes que eso, ¿cómo llegás vos a ir a Malvinas? Porque estabas haciendo carpintería en la escuela, no estabas en el batallón todo el tiempo. ¿Cómo es eso? Contanos. Cuando me van a buscar a la escuela, me incorporan al batallón, eso fue el 3 de abril, por ejemplo. Me incorporan al batallón, entonces ahí me dan la opción de ir a Malvinas o quedarme en el batallón. Como yo no conocía mucha gente en el batallón, pues prácticamente no estaba en el batallón, entonces mi jefe me dio esa oportunidad de quedarme en el batallón, a cuidar el batallón mientras ellos iban a Malvinas, o me iba con eso. Entonces yo opté de ir con eso, porque conocía desde la Plata, acá donde decimos el centro de intrusión, yo conocía mucho a mis compañeros, mi gente, o sea, los otros compañeros. Y entonces ahí me dieron la opinión de la oportunidad de ir con ellos. Y adopté ir con ellos, directamente. No tenía puesto combate, no tenía poca instrucción, o sea, tenía una sola instrucción, tenía mucha teoría, y habíamos hecho una sola instrucción en tirar fuego, de tirar con armamento, todo, y fui más como voluntario, por no quedarme solo en Río Grande, solo en el batallón, sin mi gente. Sin mis conocidos, sin mi grupo, mi entorno de conocidos. Entonces adopté con eso. Después en Malvinas tuve el puesto le llamaban Pelca en la Marina. Pelca era como servicios generales. Hacíamos abastecimiento o sea, la tropa se encargaba de unas cosas, pero siempre había alguien que tenía que abastecer de comida, de ayudar a veces en enfermería, con sanidad. Buscar municiones, repartir cartas, como servicios generales, como se le llaman en una fábrica. Abastecer, buscar y abastecer. Todos los días yo bajaba de la montaña, iba hasta un puesto de comida y traía las bolsas y repartíamos comida caliente. ¿En dónde estaban ubicados? Atrás de Tumbledon, como se pronuncia. Eso estaba a unos 5 kilómetros del puerto argentino hacia afuera, enfrente donde tenían base los Royal Marines. Ahí estábamos nosotros. Ahí estaba el operativo de comando fuego que le llamábamos. Y ahí me lo pasé todo ese tiempo, todo ahí en Tumbledon. La última semana, sí, con toda la compañía se fue al frente a combatir a un puesto estratégico, un movimiento estratégico bien preparado, y ahí yo no fui, yo me quedé en la posición de atrás. Pero sí, como no podíamos, ya estaba, el enemigo estaba muy encima, no podíamos deambular de día, entonces lo hacíamos de noche, a oscuras. Llevábamos comida de noche, 1 o 2 noches, después ya las últimas noches ya no nos dejaban arriesgarnos, ni los equipos de movimiento, los camiones que teníamos, el único camión que es lo que nos quedaba, y la gente de enfrente, no sé cómo, las últimas 3-4 días, no sé con qué sobrevivieron. Creo que tengo entendido, tenían su ración COI que le llamaban, que era una comida que se calentaba fría,
tenían eso de última, de emergencia, o sí. Pero si no, el batallón, en mi caso el 25 siempre tuvo abastecimiento. Nos trasladamos de Tierra del Fuego allá para 6 meses de abastecimiento. Pero en Malvinas tuvo que repartir todo lo que había. No llegamos ni a los 3 meses, 2 meses y medio, que tuvo todo el abastecimiento que llegó, lo tuvo que compartir con otras fuerzas, tengo entendido. Tuvo que abastecer, entonces ya la última semana quedaba muy poco. Si se hubiera prolongado la guerra, no sé cómo la íbamos a pasar. En mi caso la pasé, era un Colimba viejo, tenía mis mañas, lamentablemente había que rebuscársela y bueno, siempre comida teníamos, escondida o conseguíamos o teníamos contacto, había que sobrevivir, era así, la guerra. ¿Y cómo te llevabas con el clima? El clima, estábamos acostumbrados, pues ya estábamos adaptados, como teníamos un año en Tierra del Fuego, ya el clima estábamos adaptados nosotros. Creo que fue de las únicas fuerzas que estábamos más ambientados, más climatizados, porque teníamos la ropa, la indumentaria, era un mameluco térmico, era aislado con guata en ese tiempo, era un mameluco grueso, teníamos guantes, teníamos bufanda, teníamos botas adaptadas con unas suelas altas de goma, que no era suela de cuero, que el frío, la goma, tengo entendido, te amortiguaba más por la nieve en Tierra del Fuego. No, con el frío estábamos bastante. Sí, lo que nos jodió mucho tiempo después fue la humedad, la lluvia, los últimos tiempos, ya del 25 de mayo para adelante, ya teníamos siempre en neblina, humedad, garúa, poco sol. La última semana nevó, ya para el 13, el 12, el 13, el 14 de junio estaba nevando. Lo que nos jodía a nosotros, sí, lo que nos jodía mucho fue la humedad. Al no podía hacer fuego, no podés hacer nada para secarte o para abrigarte. Eso sí, lo que más, a mí en mi caso, el frío, que hasta el día de hoy siempre lo sufro en la espalda. Yo con un aire acondicionado o agarro el frío, siempre tengo el frío en la espalda. Siempre me quedan las sensaciones, sí, ya me agarra, hablar de frío me agarra ya me eriza la piel. Ese frío me quedó, no sé, me quedó en la vida. El frío me quedó penetrado. Así, yo hablo de frío y me eriza la piel. No sé, fue algo fuerte. La humedad. ¿Y cómo fue el 1 de mayo? Y el 1 de mayo fue un bautismo de fuego que también fue el primer, decir que no sentíamos miedo, no es decir la verdad. Yo siempre, ahí sí, ese 1 de mayo, sabíamos que estábamos en conflicto, estábamos en guerra, pero estábamos todos como que el ambiente, viste, no. Pero cuando vos realmente ves fuego, ves bombas, ves aviones, ahí como que recién despertás y entras en reacción, ahí recién tu cuerpo o tu mente recién ahí reacciona realmente la verdad. Entonces ahí recién, ese 1 de mayo sí sentí miedo o inseguridad, porque estábamos al descubierto y no tenía vos veías la potencia que tenían las bombas, los aviones, y con que, o sea, por más que vos tengas una posición, tengas un pozo, una carpa, no teníamos, o sea, te daba inseguridad. Después ya con el tiempo, como que ya todos los días te vas aplacando y te acostumbras, te adaptás. Te adaptás a las bombas, los ruidos. ¿Y sentiste algo en especial después porque te dieron la opción de no ir y vos elegiste ir? Cuando estabas allá, ¿sentiste algún tipo de arrepentimiento? No, arrepentimiento no, estaba bien, estaba bien. Porque era como que iba a ayudar a mis compañeros, o sea, a todos los otros Colimbas. No, me sentí bien, nunca tuve miedo, miedo en el sentido de acompañar a la gente, bien, estuve bien, nunca me arrepentí de nada, o sea, perfecto.
Bueno, y me dijiste que, bueno, vos eras parte del servicio, de los Del staff. servicios y viviste alguna situación de combate cercana, además del bombardeo del 1 de mayo. Teníamos la última semana, sí, ya teníamos cuando nos quedamos solos prácticamente, porque como te contaba anteriormente, la última semana mi compañía, que éramos 86 personas, se fueron a hacer una emboscada, que se llamaban estrategia que tenían los militares, estrategias militares, se fueron a hacer una emboscada al lado de la posición era Pony Pass, la zona de Pony Pass, que ellos fueron a hacer una emboscada, porque todas las fuerzas estaban a un lado, y la estrategia era que los ingleses entren por esa zona, y lo lograron, que se desviaron como por esa zona. Entonces el enemigo, yo digo inglés, bueno, el enemigo entró por ese lado y se lo pudo frenar en esa. Pero hoy fue toda mi compañía que estaban instruidos, estaban muy bien preparados, tenían instruido, o sea, tenían sus grupos, ya sus coordinaciones tenían hecho eso. Ellos estaban todos coordinados, sabían cómo moverse, cómo atacar, cómo tirar, cómo pedir apoyo. Yo esas últimas semanas me quedé donde habíamos pasado casi un mes y medio en la posición. Entonces yo, ahí no la pasé, no entré en combate, o sea, frontalmente. Sí, tuve que soportar la última noche un bombardeo muy riguroso, que eso se le llamaba ablandamiento de costa, o sea, se barría todo lo que había, no, sin límites, era un reglaje. Ablandamiento de costas, como puede desembarcar, o sea, se destruía lo que había, no sé, un bombardeo naval, bombardeo terrestre, cohete, no sé, te tiraban de ambos lados, tengo entendido, se tiraba, tanto el enemigo como nosotros, o sea, cada uno quería cumplir su objetivo, no éramos, había blanco y objetivos que cumplir, o sea, como el enemigo no había rencor, no había nada, o sea, cada uno quería llegar a su objetivo. Entonces no se perdonaba nada, hasta creo que ni la Cruz Roja creo que se pasaba por arriba. O sea, había que barrer. Ese fue el único mal momento, vamos a decir, que pasé en el bombardeo del 13 de la noche. ¿Tuviste alguna relación con los isleños? ¿Pudiste cruzártelos? No. Pasamos una mañana cuando llegamos, esa noche que llegamos al aeropuerto de Puerto Argentino, pasamos caminando, pero ya estaba todo muy cerrado, todo muy... No, contacto con los isleños, no. Pasamos nomás caminando por el pueblo, pero estaba todo muy como abandonado, o sea, todo muy cerrado, muy protegido, la gente, el civil, el isleño, el kelper, no sé si no se exponía o no lo dejaban exponerse, las mismas fuerzas militares no dejaban exponerse, pero no tuve contacto con ellos, no. Después cuando volvimos tampoco, porque cuando nos replegamos después del 14 de junio tampoco no. En ninguno de los dos momentos no tuve, estando en el pueblo no tuve contacto. ¿Y te enteraste del hundimiento del general Belgrano el 2 de mayo? Sí, teníamos información, poca que nos llegaba, y había gente que tenía unas radios chiquitas a pila, y a veces se corría la información en la isla con la comunicación esa. Teníamos una radio, que escuchábamos Radio Uruguay, aunque no lo crea, y para tener mejor antena o comunicación, los comunicantes o los teléfonos se tiraban un cable por la isla. Entonces ese cable lo usábamos de antena, le daban una o dos vueltas como una bobina a la radio y lo usábamos de antena. Y con esa radio se escuchaban radios uruguayas. Y a veces la información coincidía y a veces que no, entonces nosotros coordinábamos o decía, ¿cómo? Si hoy hubo combate y la radio dice que no hubo combate. Y nosotros, o sea, teníamos la comunicación, la información que recibíamos y no la teníamos muy certera, pero sí. Pero los grandes hundimientos, el Sheffield, el primero Belgrano, después el Sheffield, cuando entraron todo el canal de San Carlos, todo eso sí, esa información la sabíamos, nos llegaba
Aparte yo no estaba en un puesto tenía más contacto con los jefes de compañía, con los tenientes, o sea, estaba en un sector, tenía una cercanía más cerca, o sea, estaba más cerca de la jefatura, vamos a decir. No estaba tanto con la tropa. ¿Y cómo te llevabas con los superiores? No, con mi superior bien. No, mi superior me llevaba perfecto. No, yo con los superiores no. Creo que en el batallón nuestro vos cumplías tus reglas, vos cumplías si no te salías de la línea, no pasaba nada, estaba todo correcto. Cada uno respetaba y se respetaba. Así que lo que sí cambió mucho la regla era lo mismo el régimen militar en el continente que allá. Allá se aplicaban, era todo más estricto y era más respetuoso y se aplicaban todo lo que ya de guerra. Ellos te aplicaban. Vos tenías que respetar lo que era y lo pasamos. En mi caso, yo lo pasé bien. Siempre dentro no te podías salir de la línea de las órdenes o los acuerdos o no ser avivada o no ser macana, entonces pasábamos bien. En mi caso, dentro de la vacancia. ¿Y por qué la risa pícara? Sí, porque ¿Qué a veces hacían? hacíamos, pero bueno, podíamos hacer algunas cosas que no se enteraran, mientras que no se enteraran hacíamos cosas. Ya éramos Conimba, como te decía hoy primero, hace un rato éramos Conimba, ya teníamos un año de antigüedad, entonces teníamos cierta posibilidad o facilidad o conocimiento, entonces eso también nos favorecía. Y ya teníamos un año de Colimba, había gente que tenía 3, 4 meses de Colimba, que no era gente recién incorporada, esa gente tengo entendido que la pasaron mal, aparte iban con ropa del norte acá, con ropa muy liviana, ropa muy fina, en carpa, o sea, entonces nosotros los Colima más viejos ya teníamos un año de Colima, ya teníamos más conocimiento, nosotros el primer día cuando llegamos empezamos a hacer pozos, nos enterramos en la isla, éramos ya estábamos adaptados totalmente distintos al clima, no digo que teníamos más pícaro, pero ya teníamos más recursos, más conocimiento, teníamos cosas, pero sí, pero bien. ¿Y cómo fue la comunicación con tu familia? ¿Vos te pudiste despedir de ellos? ¿Avisarles que estabas en Malvinas? No, en ese tiempo se manejaban vía carta, que la carta se escribía, se despachaba, te tardaba 15 días menos, 10, 12 días, hasta que después tu familiar te escribía una carta, te llegaba tu carta de vuelta, y capaz que en el mes, como muy urgente, capaz que recibías una carta por mes, 25 días, 20 días, podías comunicar una carta, mano escrita, que yo las generé en Malvinas, todavía las tengo, no me he traído. Tengo cartas escritas por mí desde Malvinas, desde el pozo, vamos a decir, de la posición a mi casa, a mis hermanos, a mi madre, que mi madre después las guardó y ahora las tiene mi señora, las tengo en poder yo, que todavía están atadas ahí, las tiene mi señora. O sea que vos les comunicaste que estabas en Malvinas estando ya en Malvinas, yo estando en Malvinas. Y ahí también relato, como recién ahí, le comunico a mi gente que estoy en Malvinas y que estaba la decisión, que pase lo que pase, estaba decidido ya, como que estábamos en peligro, pero como que estábamos decididos a enfrentar el peligro que nos iba a pasar, o sea, ya estábamos adaptándonos, o sea, no teníamos ningún rencor de que pase, que volváramos o no volviéramos, y estábamos decididos ya a eso. Y sí, nacieron unos sobrinos en plena guerra, creo que el 10 de junio, unos mellizos, que me enteré después del junio, así cuando vine de baja, porque ya después en mayo ya no recibimos más cartas. Ya, sí, la comunicación aérea de Malvinas a continente se había cortado totalmente, no teníamos comunicación. Recién cuando llegué a Zárate me encontré con la sorpresa de si habían mellizos, sobrinos. Ay, está bien.
¿Y recibiste encomiendas o...? No, no me llegaron. Las recibí en mi casa. Yo pedía en Malvinas, pedíamos el pan, la harina. No teníamos galletitas, no teníamos el pan. O sea, el pan no lo dejamos de usar y no teníamos. Lo que más extrañamos, queríamos comer era el pan. Y yo creo que en unas cartas que le hice le pedí a mi familia que me manden galletitas, encomiendas. Claro, pero eso ya fue en casi mayo, principio de mayo, ya en fin de mayo ya se cortó, o sea, la comunicación, o sea, que el transporte aéreo ya no le daba prioridad a otras encomiendas, a sanidad, o munición, o los vuelos, ya, eso era más civil, o dentro de lo que era el militar, ya usaban los vuelos para otras cosas más necesarias. Entonces esas encomiendas se ve que quedaron todo acá en Argentina, en el continente, y después a fines de junio, julio, cuando yo estaba en mi casa, llegaban las encomiendas de mi mamá y de mis hermanos, llegaban al remitente, las cajas de encomiendas que ellos me habían mandado. O sea, las recibí en mi casa. Eso sí, los chocolates, las galletitas. Galletitas, yo había pedido que me manden galletitas, ¿no? Yo quería comer galletitas, o sea, algo como pan. Algo con harina. Lo que más extrañábamos era el pan. Que hay un dicho también así que dice cuando Puerto Madryn se quedó sin pan. Se quedó sin pan, sí. Y bueno, eso fue un gran momento también. Cuando volvimos a todo el continente, que en Puerto Madryn se quedó sin pan, abasteciendo de pan a todos los colimbos. Porque queríamos, lo que más extrañábamos, creo, como argentinos, era el pan. Sí, el pan. ¿Y cómo fue con el cese del fuego? ¿Cómo viviste eso? Y el cese de fuego, yo esa noche, del 13 a la noche, como había quedado solo en esa zona, solo éramos dos nomás, toda mi compañía se fue al frente, habíamos quedado solos. Y esa noche, esos días ya venía rara. O sea, ya era todo medio confuso, todo medio distraído, todo raro. Habíamos preparado hasta municiones, por si el enemigo venía a la zona que estábamos nosotros, habíamos desparramado municiones hacia el pueblo para ir defendiendo y ir retrocediendo. Habíamos preparado municiones. Y esa noche yo estaba de guardia y no soportaba el bombardeo, el fuego que había. Entonces fui y le di parte a un superior que teníamos ahí y me dice: no, Chango, dice, refugiate acá con nosotros, que si esta noche no se termina, si esta noche no se corta, esto no sigue más, dice, esto se termina esta noche. Y fue así, que después a las 2, las 3 de la mañana era yo le llamaba como un desfile, porque uno no sabía si era el enemigo, si era propia gente, todo lo que venía del frente, de London, de Tamblin, de Sapperhill, de toda esa zona, toda una concentración que avanzaba gente caminando. Como estaba de guardia tenía un visor nocturno y ya no sabía quién era propia tropa, si era enemigo o quiénes eran. Era todo el mundo caminaba hacia el repliegue, hacia Puerto Argentino. Era toda una confusión. Y ahí amanecimos, ese día amanecí ahí, esa mañana amanecí ahí, bajo fuego, el bombardeo que habíamos soportado toda la noche, y toda la gente que caminaba desorientada, perdida, sin rumbo, que como caminaban todos medio sonámbulos, o mal comidos, mal dormidos. Era mal, feo, así, feo el aspecto de mirar solitario. ¿Y cómo fue cuando tuviste que entregar las armas? ¿Fuiste prisionero? No, prisionero no. O sea, estábamos resguardados en el aeropuerto. Cuando nos replegamos del campo, llegamos a Puerto Argentino. En Puerto Argentino estuvimos 2 noches, 2 días, una noche y 2 días, 3 días, algo así. No recuerdo bien. Ahí cuando salimos nos concentraron los ingleses, ya bajo el mando de los ingleses, ya replegados todos en Puerto Argentino, las fuerzas militares inglesas nos llevaron todos hacia el aeropuerto.
Era un lugar más chiquito y pasábamos por un campo, un terreno que era chico, y como que nos concentrábamos todo en el aeropuerto. Y en ese camino tuvimos que entregar el armamento. Después del 14 tuvimos 2 días más con todo el armamento. Armamento, munición, teníamos todo. Y en ese camino te palpeaban, te sacaban todo el armamento, la munición, que no tuvieras nada, a los soldados, a la gente grande, a los oficiales, los cabos, a la gente mayor le dejaban el armamento. Porque dentro de los rangos militares ellos se respetaban, era como algo personal. Las pistolas, los armamentos, los oficiales ellos no te lo dejaban. Lo único que le sacaban, lo desarmaban era a la tropa, a los más jóvenes, vamos a decir. Pero sabes que tenían un cargo, se lo dejaban. Eran reglamentos, o sea, no sé, no te puedo decir costumbre, pero sí, eran como acuerdos internacionales, acuerdos entre ellos, no sé. Eso nosotros sacaban el armamento y a la gente grande no, a los jefes no le sacaban, le dejaban las pistolas por lo menos. Y bueno, ahí nos fuimos a todo Puerto Argentino y ahí estuvimos 3 días, no teníamos dónde ir, porque estábamos en medio de la nada, había aviones bombardeados, el edificio bombardeado, era todo pozo, tierra, cosas rotas, no había nada. Y armamos una pista con tambores de los combustibles, tambores de 200 litros, armamos todo como un corral, un cuadrado, y sobre ese cuadrado armamos en la pista de avión, que eran como tablones de aluminio, tablones grandes, se desarmaban y se cansaban de vuelta y se armaban sobre eso. Entonces teníamos como un techo por lo menos. Entonces ahí dormíamos todo ahí abajo, como un búnker que nos armamos. Y ahí yo después me descompuse, me agarró como un enfriamiento, hacía como 3-4 días que no comíamos ya, en el caso mío no comíamos, y me agarró como un enfriamiento. Una mañana salgo, me agacho así, me desvanecí, vi todo blanco, me desvanecí y me fui al piso. Y ahí después llamé el cabo enfermero, me puso en un listado y salí después con la Cruz Roja en helicóptero al Bahía Paraíso. Y ahí ya salimos del continente. Y contacto con los ingleses como prisionero prácticamente no tuve. Los veíamos así de cierta distancia que daban órdenes, pero no. Compañeros míos sí, tuvieron contacto directo que los llevaban a trabajar, los llevaban a limpiar la ciudad, a juntar restos de guerra, armamentos, cuerpos, no sé, hacer limpieza, orden. Hasta algunos tuvieron hasta un mes allá. Y yo en este caso con la Cruz Roja salí antes de la isla, salí casi a la semana. Yo para el 19 de junio, el 20 de junio ya estaba en continente. Estaba en mi batallón, ya estaba en la base. Casos especiales que suerte que me tocó. ¿Y cómo fue tu estadía en el Bahía Paraíso? Bien, fuimos uno de los primeros que subimos ese día. El Bahía Paraíso nos recibieron bien. Nos preguntamos dónde estábamos, porque decían que estábamos gordos, nos cargaban la gente que estaba, y decía, ¿ustedes dónde estaban? Pues ellos habían sacado gente de Georgia, de otros lados estaban muy maltratados, muy falta de alimento, de comida, pero nosotros dice que estábamos bien. Dentro de todos nosotros, los que nos recuperaron, estábamos bien. No, en el Bahía Paraíso estaba bien, nos recibieron muy bien, nos dieron un primer baño después de 70 días. Primer baño, empezamos a comer comida caliente y ahí recuperamos voluntad y energía, todo, hasta que pudimos llegar al continente. Yo llegué a Puerto Punta Quilla, en Santa Cruz, y en Puerto Santa Cruz, Puerto Punta Quilla, nos llevaron en avión de vuelta a Río Grande, a mi base. Al batallón, y en el batallón estuvimos hasta junio creo, tengo la baja, no sé en qué fecha justa en junio, pero ya me di baja, ya teníamos casi 15 meses de colimba, y 12 meses, 13 casi sin ver mi familia. ¿Y cómo fue la vida en el batallón después de haber estado en Malvinas? No, nos recibieron bien, nos respetaban mucho, estábamos prácticamente a cargo de un oficial, pero el trato fue bueno. Estábamos en una compañía que estábamos separados del resto de la tropa del batallón, esos 15 o 20 días,
nos trataron bien, teníamos mucha libertad respecto a que no recibíamos órdenes, porque éramos los veteranos. Ni bien llegamos, sí, nos entrevistaron, no sé si era servicio de inteligencia o no sé qué servicio eran en ese caso para nosotros eran civiles, que nos hicieron una entrevista, nos tomaban todos los datos, todo, dónde habíamos dejado las armas, los cascos, por qué habíamos entregado el arma, y preguntas así que uno decía, bueno, tuve que pegarlas porque, o sea, no nos podíamos resistir a no entregar las armas y ya estábamos todos rendidos, estábamos todos ya replegados. Y nos inculcaban mucho que no podíamos dar mucha información una vez que estábamos en la calle de baja. O sea, no podíamos, si hablábamos, teníamos que hablar como que teníamos que hablar bien, no podíamos hablar mal, sobre todo lo que era el alimento, la ropa, el trato, todo. Entonces como que no podíamos dar mucha información, porque estábamos bajo bandera o estábamos bajo el régimen militar. Y eso también siempre, capaz que nos tiró un poco el silencio, porque salimos ya como instruidos con esa mente que no podíamos informar. Si informábamos teníamos que informar no a favor nuestro, sino a favor del bien del Estado. Vamos a decir. Teníamos que hablar siempre bien. Eso sí nos inculcaban mucho. En ese momento, cuando volvimos de la guerra, que teníamos que... Y por eso muchas veces uno no habla, o no hablábamos con mi familia, poco. Desde en estos últimos años, que uno se expresa más, se vuelca. Pero siempre estaba más reservado. Pero no sé por qué. ¿Y cómo fue el encuentro con tu familia? No, mi familia, bien. Me recibieron con mi mamá principalmente. Ella ya era viuda, venía del campo y vivía acá en la ciudad. No sé, era alemana, descendiente de alemanes. O sea, el dialecto era su hijo en la guerra, y ella me esperó, me recibió muy bien. Con todos los brazos abiertos, mis hermanos, mucha gente, Zárates, amigos, después también, que me llevaban a comer, me visitaban, vamos acá, vamos allá. Mis hermanos enseguida me llevaron a trabajar a la central nuclear. Enseguida también doy gracias que ellos, por el trabajo capaz que enseguida como que te despejás la mente, que te abrís la mente, me llevaron a trabajar enseguida. Yo en junio del 82 ya tenía trabajo, que mucha gente no tenían trabajo, o pasaron hasta muchos años sin trabajar. Mis hermanos me ayudaron mucho en ese caso. Mi familia me ayudó mucho a salir del caos, vamos a decir, que uno trae encima, de la mochila. Y después ya trabajé muchos años en la obra, en la construcción, con mis hermanos. Y bien. O sea, el recibimiento de ellos, el apoyo que tuve en mi familia fue muy bueno. Muy bien. O sea que pudiste reincorporarte a la vida normal, sí, casi sin problemas, después de la llegada. Sí, sin problema. Prácticamente mi mente se despejó, estudié en la obra ensayo no extrusivo, que era una especialidad dentro de la rama nuclear, hacía radiografía industrial. Otros ensayos que, era la mente siempre estaba a aprender y a estudiar. O sea, muchas veces Malvinas, aunque uno lo tenía presente todas las mañanas, todos los días cuando te levantás, pero no estaba muy en contacto, vamos a decir. Enseguida como que despegué y me fui abriendo y me fui mi cabeza se fue abriendo hacia otros lados, vamos a decir, lo que era el trabajo siempre. Y ruidos y sueños siempre tenía hasta el 2017. Y en el 2017 la Municipalidad de Zárate me dio la posibilidad de llevarnos a la isla. Y ahí cuando fuimos a la isla es como que esperaba ver una cosa y no estaba más. Y ahí recién nos dimos cuenta que habían pasado 30 años, 35 años casi. Y ahí es como que uno libera tensiones, carga. Y bueno, ahí donde ya mi señora misma hoy en día dice que ya no sueño más tanto, que no tengo tanta, sueño. Me tenían siempre malos sueños, ¿Tenías pesadillas? Pesadillas continuamente. Las pesadillas eran que me atacaban, la guerra, Malvinas,
pero me atacaban en Entre Ríos, en el campo, en mi casa donde nací. O sea, eran cosas raras que me pasaban. Después ya de estos últimos años, ya no. Del 2017 para acá es como que ya no. Es que me saqué un peso encima, volviendo a Malvinas en el 2017. Eso me liberó mucho. ¿No te quedó nada de algún trauma posterior? Traumas no, emociones. No, traumas no, tengo entendido que no. No, pero sí me emociono como. Hablando me emociono, pero me emociono del recuerdo nomás, pero no. Pero como te decía, antes sí tenía muchos sueños, pesadillas, ruidos, pesadillas, no sé. Los oídos siempre los tenía, los truenos, bombas, o sea, los truenos, enseguida estaba a la alerta. Y eran truenos de tormenta, nada que ver con cosas normales, pero el retumbar a la distancia te activaba enseguida, siempre. Estaba siempre atento. Bueno, seguiste con tu vida normal, te casaste. Sí, me casé en el 85, después en el 88 ya nació mi hijo, en el 91 nació mi hija, hoy en día ya tengo 4 nietos, dos nenas de parte de mi hijo, un nieto y una nieta de parte de mi hija, que ahora ya en marzo ya tenemos cumpleaños de 15, como abuelo. No, y bien, todo después toda la vida bien, sigo en pareja todavía con mi señora, nos casamos en el 85, 21 de septiembre del 85 me casé, así que, no, bien, matrimonio, una familia, bien. ¿Y seguís viviendo en Zárate? Vivo en Zárate todavía, sí. Desde del año 77 que me mudé a Zárate, todavía vivo en Zárate. Ahí me hice de novio, después que volví a la Colimba, y ya teníamos algunos roces antes de la Colimba, pero de barrio, así, pero después después cuando volvimos a la Colimba, en Meca, sí. 83, 84, 85 nos casamos. Bien. ¿Y qué pensás de las Malvinas hoy, de la soberanía? Y la soberanía hoy en día, como siempre se dicen que son argentinas, la única vía para recuperarse. Yo apoyo que sea la vía, no sé si algún día se va a cumplir, la vía diplomática, o sea, sin sangre, sin pérdida, sin derrame, pero no sé, lo veo difícil. Tengo la esperanza que algún día se recuperen, que sean nuestras, pero tengo fe que se recuperen, pero no tengo la fe también que no va a suceder. Es un punto muy estratégico hacia el mundo, hacia la Antártida. Cuando fuimos en el 2017 nos mostraron los carteles, los Kelp, los ingleses, que decían es un paso hacia la Antártida. Es una ventana hacia la Antártida. Que estaban escritos en los comercios y nos mostraban, los guías turistas en inglés nos mostraban. O sea, nos inculcaban eso, que eran, o sea, por más que la reclamemos, que la veamos, pero no sé. Eso es un punto muy estratégico entre naciones del mundo, un punto estratégico muy grande, de quien sea. Espero que algún día se puedan recuperar, que sean nuestras, o que se vuelvan, que sean oficialmente que sean nuestras, aunque sea nuestra y no lo sea nuestra. Pienso así. ¿Y qué piensas de la identificación de los cuerpos que se hicieron en estos últimos años? Bien, doy gracias a la Cruz Roja Argentina, los muy buenos trabajos que hicieron las fuerzas inglesas en organizar los cuerpos, en juntar los cuerpos, y sí, era necesario también la identificación para, por lo menos, que alguien tenga o la voluntad de poder traerle al continente, o por lo menos llevarle y rendirle sus honores, o llevarle una flor, como muchas veces las madres le reclaman a un hijo, llevarle una flor a un cementerio, la identificación. Yo lo veo bien,
que se pudieron identificar a través de la Cruz Roja Internacional. Sí, bien. ¿Y viste las películas que se hicieron sobre Malvinas? No, ¿No viste ninguna? no. Vi Bajo Fuego, pero en sus momentos, pero no estaba en otra, no. Las compartía, pero no pude analizar bien los contextos, o sea, no era lo que yo viví en la guerra, por ejemplo. Para mi caso no eran muy fuertes. Yo no lo viví eso en Malvinas, en las imágenes que mostraban Bajo Fuego. ¿Bajo fuego o iluminados por el fuego? O iluminados por el fuego. Iluminado por el fuego. Sí. Eso es, bueno, algo así creo que las películas que se hicieron en ese momento. Yo en mi caso no te las puedo confirmar si realmente fueron así o no, porque yo no lo viví eso, esas imágenes que se mostraban. Yo lo pasé, era muy distinto. Esas las únicas. Después no miraba mucho películas, así, eso no. Siempre me busqué de aislarme con el trabajo, me decía hoy con el trabajo, siempre buscaba de desviarme, de sacar de la cabeza. ¿Y cuándo volviste a encontrarte con compañeros, con camaradas de Malvinas? En 97, 98, sí. Después se empezaron a organizar ciertas organizaciones o desfiles que se hacían, y en Zárate se empezaron a juntar gente, y bueno, una mañana escuché en una radio que llamaban a una asociación y me quedaba cerca ahí en Zárate, entonces fui. Y ahí me empecé en 96, calculo, 96, 97. Me llegaban invitaciones, cartas, pero como de Gran Buenos Aires, pero nunca participé, nunca fui. Me llegaban citaciones de la Armada, de centros combatientes de Gran Buenos Aires, pero yo nunca participé. Una por el trabajo y la distancia por el viaje también. O sea, antes de viajar era tomarse un tren, un colectivo, no tenía conocimiento, no teníamos el GPS, había el Fieldcar, o sea, no. Era falta de conocimiento más que nada, entonces uno se retraía, no me integraba a viajar, a conocer. Entonces me quedaba, después en Zárate cuando se fueron organizando, sí, recién en el 90 y algo me reintegré, incorporé. ¿Y a partir de ese momento te empezaste a abrir y a hablar un poco más de Malvinas, o antes hablabas con alguien? No, hablábamos muy poco. En el centro sí, con mis compañeros, o sea, intercambiando, después siempre en el centro hablábamos mucho de Malvinas. Intercambiando, vos dónde estabas, vos qué hiciste, dónde estabas, porque nosotros, porque así, ahí sí. Después con la familia muy poco. O muy puntualmente, si alguien me preguntaba le respondía, pero no era muy fluido la expresión de hablar, o sea, de alguien que... No, muy poco. Hasta así mismo en el trabajo no me tocaban el tema. No sé si me cuidaban o no sé. Y vos te pones a pensar ahora, nunca lo hablé. Sí. Bueno, ¿hay algo que te gustaría agregar, que no te haya preguntado? No, para mí está bien, o sea, creo que me acordé de todo, sí, no, así que, no, porque, no en este momento, no recuerdo bien, tendríamos que hacer otra, no. ¿Vos? Bueno, te agradecemos mucho, agradecemos al Centro de Excombatientes de San Fernando que nos permite estar acá. Y bueno, gracias por lo que diste en el 82, en nombre de todo el equipo de la Universidad de Lanús. Y gracias por estar acá. No, gracias a ustedes que hacen este trabajo que para el futuro
de nuestros chicos o para los estudios, para la universidad, y que queden documentos también, documentado la historia, más que nada, para el día de mañana, que ya cuando nosotros no estemos o que queden. No, les agradezco infinitamente a ustedes también, y a la universidad, y a toda la gente, a la institución acá de San Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias.